La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Buenos días, peruanos, comunidad peruana en el extranjero, peruanos en Perú, comunidad internacional. Les recibimos hoy día en este nuevo capítulo de Encuentro con la Ciencia. Es una obra del doctor Modesto Montoya que hoy en día nos acompaña en esta entrevista con Jorge Linares Gálvez. El tema de la semana, y bueno, por segunda semana consecutiva, es ¿por qué los peruanos se van de Perú? ¿Por qué los talentos se han ido del país? ¿Y qué hacer para volverlos a traer a casa? La semana pasada, el primer capítulo, tuvimos la entrevista de Luis Jauregui, profesor de la Universidad de California, que estuvo con nosotros y en ese momento con Agustín Zúñiga, de ayudante, para hablar de este tema. Los temas principales que comenzaron a tocarse fueron, desgraciadamente, el miedo eh, de los peligros que hay en Perú, toda la inseguridad ciudadana, y un segundo tema un poco más conocido y es el principal que podemos tocar hoy, es cómo convencer a la gente con los sueldos y las oportunidades muy pequeñas que ya existen en el país hoy en día. Para comentar este día, Jorge Linares Gálvez, profesor emérito de la Universidad de Versailles, 40 años en Francia, llegó antes de la primera Copa del Mundo francesa, ha traído mucha capacidad a este país, ha sido un peruano reconocido que tampoco ha vuelto. Entonces vamos a venir a ver qué pasa. Jorge, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Manuel. Solamente una pequeña indicación. O sea, yo volví 10 años, ¿no? O sea, yo trabajé 10 años. O sea, mi caso es un poco especial porque soy de los peruanos que regresamos y varios regresamos. Algunos como Modesto se quedaron definitivamente. Otros, después de 10 años, volvimos otra vez a Francia esperando que las cosas se mejoren y realmente ya voy a morir dentro de poco y las cosas no siguen mejorándose. Bueno, pero entonces para hablar de este tema, si me permites, a ver, voy a ponerlo en pantalla grande, aunque para no estar complicando ahí nomás. Mire, entonces este tema yo quisiera, he tomado datos, ¿no es cierto?, para ver cuál es la importancia de este problema. Y los datos oficiales en la Superintendencia Nacional de Migraciones, estos datos son los siguientes. En 2022, aproximadamente 401.000 peruanos salieron del país y no han retornado. Estamos hablando de los peruanos que salen y no regresaron. No hablo del total de los que salen y que regresan, no. De los que salieron y no regresaron. En el 22, 401.000. En el 23, 415.000. Y ahora viene la parte más dura. En el 24, 600.000 hasta noviembre. O sea que si seguimos esto en el 2024, probablemente cuando sea actualizada estos datos, tendremos unos 700.000. Y una parte significativa corresponde a jóvenes entre 18 y 35 años. Ese es un dato, o sea, es realmente lo que está ocurriendo en el Perú yo pienso, grave. Y lo más grave es que dentro de estos 600.000 que salieron en el 2024, hay jóvenes de 18 años. Significa que ni siquiera empezaron la universidad en el Perú. O sea, están saliendo en mis tiempos cuando salimos, era después de terminar la licenciatura. Ahora comienza a haber gente, y ese es lo que es más grave, comienza a haber estudiantes, una cantidad enorme, que salen antes de empezar la universidad. Bueno, ese es un dato que vamos a tener en cuenta. Y otra cosa, dentro de las encuestas muestran que el 96% de los universitarios peruanos consideran que emigrar en busca de mejores oportunidades laborales, lo hacen por eso. Se estima actualmente que en el extranjero somos alrededor del 10% de toda de la población del Perú, ¿ah? Estamos hablando de 3.500.000, 3.600.000.
y cada vez está aumentándose esta población. Bueno, ese es un primer dato. Ahora, yo me he permitido preguntar de una manera presencial y de una manera virtual por correos electrónicos para ver, sobre todo en los jóvenes de ahora, los de ahora, esos que acaban de llegar prácticamente, ¿no? ¿Por qué salen? Entonces, acá les pongo más o menos 4 o 5 razones que son en orden de prioridades. Las prioridades que me colocan son las siguientes. Búsqueda de una mejor calidad de vida, tener mejores oportunidades laborales y salarios más altos. Porque dicen que en el Perú a veces se encuentran trabajos, pero que les pagan extremadamente poco y que no tienen perspectivas. O sea, que ven que las perspectivas son muy, muy oscuras en el trabajo. O sea, esa es una primera parte, calidad de vida, oportunidad laboral. Otros que están saliendo también por acceder a programas de posgrado, de investigación y especialización. Yo aprovecho para decirles que en mis tiempos la razón principal era la segunda, posgrado, doctorado, ¿no? Ese era antes. Ahora es mejor trabajo. La gente no necesariamente viene para hacer un máster o un doctorado. Mucha gente, y eso lo acabo yo de confirmar, no han venido para hacer un doctorado, no han venido para hacer un máster, han venido para trabajar. Por eso le llaman mejores oportunidades laborales. Otra, otra razón es que poco reconocimiento tienen, ellos sienten que hay poco reconocimiento a los jóvenes talentos. O sea, no hay un aprecio para la juventud que está terminando ingeniería o una carrera científica. Y de evaluación de ciertas carreras. Hay carreras que no las consideran importantes, las carreras científicas no las consideran importantes. Y un factor que comienza a jugar un rol, pero que realmente los consideran casi en cuarto porque piensan que eso, bueno, tarde o temprano se va a arreglar. Es el aumento de la delincuencia y la violencia en el Perú, que pasa, por lo menos dentro de las 50 personas que he consultado, esto está en cuarta posición, porque piensan que si se arreglan el 1, 2 y 3, probablemente esta hemorragia de jóvenes que están saliendo se va a parar. Después también la inestabilidad política económica de Perú, pero en realidad muchos piensan que eso, bueno, afecta, pero los jóvenes peruanos no se van porque de repente Dina Boluarte estuvo ahí, que meten al otro, que no. Eso es para ellos no un punto esencial. Para ellos los puntos importantes son los 3 primeros puntos, ¿no? Y el aumento de la delincuencia y la inestabilidad que van más o menos juntos, ¿sabes? Eso pasa en cuarta y quinta posición. Ahora, algunos están viniendo de gente que más o menos tiene cierto dinero, que dice, al final de cuentas, si yo estudio en una universidad privada buena, y me nombran, ¿no? La Católica, Cayetano, la UTEC, donde hay garantía que la formación es buena, tienen que pagar pensiones muy altas. Y al final los padres de familia sacan cuenta, dice, pero si te pagamos a ti tanto para la universidad, mejor te damos casi el mismo dinero, hasta un poquito menos, y te vas a estudiar en países donde los estudios son excelentes y gratuitos, ¿no? Bueno, ese es entonces, digamos, las seis razones por las que los jóvenes están saliendo. Después, a ver qué cosa he puesto. Ah, sí. Algo para que vean una razón fuerte de aquellos que vienen, que no son todos, aquellos que vienen a hacer un doctorado, o sea, que ya tienen un máster o una carrera de ingeniería y luego pueden hacer un máster 2. ¿Qué pasa? En países como Francia, fíjense esta gran diferencia. En países como Francia, para hacer un doctorado, te
pagan cash 2.000 euros mensuales durante 3 años y además después te dan más o menos 1.600 mientras no encuentras trabajo. O sea, te pagan prácticamente 5 años, ¿no? 3 años, 2.000 euros y luego 1.600 durante 18 meses, no, no 2 años, pero 18 meses. Mientras, ¿qué pasa en el Perú? En universidades privadas, donde se tiene garantía de que se está haciendo un trabajo científico y tienes una buena formación, el estudiante tiene que pagar. El estudiante tiene que pagar. ¿Sepan esa enorme diferencia? En Francia te pagan 2.000 euros y en el Perú, para hacer un doctorado en universidades privadas buenas, tienes que pagar. Entonces, esto es lo que está trayendo consigo, digamos, que los estudiantes finalmente que quieren hacer estudios de máster o doctorado se ven obligados de salir. Y los otros es, como le decía, por calidad de vida y por tener un trabajo que están saliendo para trabajar. Y hay países, yo leí recientemente en España, que están reconociendo que gracias a la cantidad de gente bien preparada que está llegando a España, España tiene un crecimiento del PBI. Y efectivamente hay datos que señalan que, digamos, los ingenieros, sobre todo los ingenieros que están llegando de países latinoamericanos, no solamente del Perú, porque hay un problema, como saben, en Argentina actualmente, que están llegando y estos están contribuyendo de una manera muy eficaz al crecimiento del país. Y lo mismo sucede acá en Francia, que en Francia recientemente alguien dijo que están faltando cerca de 50.000 ingenieros. ¿Y por qué faltan ingenieros en Francia? Porque es verdad que hay unas escuelas de ingenieros. Hay el Politécnico y la Escuela Central Supelec y todo. Porque muchos de estos ingenieros, al final, por razones económicas, no trabajan en ingeniería, sino trabajan en la banca o en algunas otras fuentes financieras. Entonces, esta gente está dejando huecos y estos huecos están siendo llenados por la gente que está llegando de afuera, ¿no? Y por eso es que inclusive falta gente. Por eso yo estoy convencido que si un buen ingeniero electrónico, un buen ingeniero mecatrónico, un buen ingeniero de informática, viene a Francia, puede conseguir en menos de 3 meses un trabajo relativamente bueno. En todo caso, mucho mejor remunerado y con mayor reconocimiento que en el Perú y con esperanza de que pueda progresar, ¿no? Bueno, entonces todos estos factores son los que están casi obligando a los jóvenes a emigrar. Y más aún, algunas de las personas a los que recién acaban de llegar me dicen que hasta sus familias le dicen, quédate, no regreses, quédate, no regreses, consíguete cualquier cosa porque tarde o temprano en esos países van a reconocer tu talento. Mientras que acá, además con todo un problema que comienza a haber a nivel social, la manera de avanzar es mucho más dura, ¿no? Es mucho más dura, inclusive algunos hablan de razones medicales también, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, si uno tiene un seguro social, tiene acceso a hospitales, digamos que tienen casi todos los aparatos y de una manera descentralizada, mientras que en el Perú para tener un buen tratamiento médico tienes que tener bastante dinero o un excelente seguro que cuesta bastante dinero. O sea, todas esas razones están justificando por qué están saliendo cerca de 800.000 peruanos y jóvenes, y eso está haciendo que el Perú esté perdiendo sus talentos, está perdiendo sus talentos.
Ahora, ¿qué hacen, qué hacen los peruanos que están, por ejemplo, en Francia? Voy a decirles yo en Francia. Y esto ocurre porque por coincidencia, digamos, el consulado me ha pedido hacer un listado de las contribuciones de los científicos en Francia. Entonces, yo aprovecho para mostrarles qué hacen los científicos e ingenieros peruanos en Francia. Y lo he clasificado, primero, los investigadores, o sea, lo que le llamamos acá los chercheurs, en el centro, en el CNRS, en el IRD, en el laboratorio de medidas. Entonces ahí, por ejemplo, hay un peruano que probablemente muchos de ustedes lo conocen, sobre todo los sanmarquinos lo conocen, Harald Andrés Helfgott. Él es un director de recherche del CNRS, una persona que ha hecho sus estudios de primaria y secundaria en Lima y que luego salió a los Estados Unidos donde hizo sus trabajos, sus estudios universitarios, su máster y su doctorado. Y luego, porque eso es parte de alguna vida de científico, los científicos siempre se mueven, ¿no? Porque van a conferencias y en función de conferencias lo detectan algunos grupos y así es que luego fue detectado y le ofrecieron un puesto en el CNRS, en el Instituto Matemático de Jussieu, y que el COT es realmente, con la disculpa de todos los otros científicos del mundo peruanos, pienso que es el top número uno. Él es una persona que, como tiene esa gran facilidad, eso también es importante notar. O sea, en Francia probablemente los sueldos no son altos, pero uno que trabaja en el CNRS tiene mucha libertad de trabajo. Ahí trabaja, trabaja, trabaja. Y si tiene talento ya innato, entonces puede desarrollar toda su inteligencia, esa es la gran, y se dedica a 100%, ¿no? No tiene necesidad de estar trabajando en una universidad, en otra y otra. Su trabajo, por ejemplo, no es el único. Su trabajo, por ejemplo, es solamente investigar y a eso se dedica 100%, pero él está llegando a un nivel tipo medalla Fields, o sea, lo que se llama un premio Nobel de matemáticas, ¿no? O sea, tiene muchas contribuciones y recientemente salió en toda la prensa científica que había demostrado un problema que le llaman la conjetura David de Corbach, que durante 200 años muchos matemáticos no lo habían podido hacer. Y entonces él tiene una fama cada vez que yo hablo con mis amigos matemáticos que Gerard Belgot es peruano y ¿qué? Pero es lo mejor que hay acá. Pues, o sea, él está a ese nivel, ¿no? Está uno de los 4 o 5 mejores matemáticos de Francia y del mundo. En el mundo debe estar en los 10, algo así. Por eso considero que él está realmente es el peruano top número uno. Después, otro peruano científico, Jean-Paul Ampuero, él ha hecho sus estudios de primaria y secundaria en el Franco peruano y luego vino a hacer sus estudios de la Universidad París 7 acá y luego ha hecho su doctorado. Y él, por ejemplo, para que vean la importancia de su trabajo, él ha tenido una medalla de plata del CNRS, ¿no? Y él trabaja en temas con mucha relación con el Perú, en temas de alerta sísmica, que es un problema. Ustedes saben que nadie por ahora puede prever en qué momento y dónde va a haber un terremoto. Eso nadie lo puede todavía prever. Entonces él está en un campo de alerta sísmica, es decir, cuando viene un terremoto, alertar con segundos, ¿ah? Realmente es lo que ha hecho un tema y desarrolla una técnica ahora para ganar, para ir al minuto. O sea, dice que la alerta actualmente se puede prever, digamos, 20 segundos. Con 20 segundos él puede decir, miren, dentro de 20 segundos llega una catástrofe, así que tienen 20 segundos para esconderse y no sé cuánto. Él está trabajando ahora en algo para mejorar ese tiempo porque está utilizando señales gravitacionales sísmicas que viajan con la velocidad la velocidad de la luz y no con la
con la velocidad de 500 metros por segundo, porque las ondas sísmicas normales, digamos, S y tipo P se van con más o menos con esa velocidad, ¿no? La onda S va mucho más rápido, no es destructriz y entonces se detecta con las diferentes cadenas de redes de detectores y después, por eso él estudia eso y después llega la onda P, que esa es destructriz, entonces ese intervalo, él juega en ese intervalo. Pero ahora lo que está haciendo su trabajo, y creo que por eso le han dado su medalla de plata, es que la velocidad no sea de 5.000 metros por segundo, sino la velocidad de la luz. Entonces, ganar mucho más tiempo de prevención, de alerta sísmica. Igual, él es una persona que se dedica a 100% porque así le da el CNRS o el IRD el tiempo de investigar, de buscar, ¿no? Después tenemos una persona que Modesto Montoya lo conoce muy bien. Carlos Rojas Sánchez hizo sus estudios en la UNI y luego hizo su máster y doctorado en Bariloche. Igual, o sea, él también como un excelente científico pasa de conferencia. Actualmente, por si acaso, está en Cusco, en una conferencia en Cusco en esos días. Él entonces ha trabajado, tuvo, digamos, la suerte, pero lo que pasa es que la suerte hay que buscarla. Tuvo la suerte de trabajar con un premio Nobel, Albert Fert, y el premio Nobel lo detectó. O sea, cuando un premio Nobel te detecta ya, pues, y entonces eso le ha facilitado a encontrar un trabajo directamente como chercheur en el CNRS, en trabajos de nanomagnetismo, y luego ya tiene como dicen, pues ya brilla con luz propia y entonces ahí ha crecido y ahora ha tenido un reconocimiento también de una medalla del CNRS. Después, Javier Herrera, que no tengo muchos detalles. Después tenemos Bendezú, que también es del CNRS. Él es un gran antropólogo y arqueólogo. También tiene grandes reconocimientos y premios por las mismas razones, porque un investigador se dedica así a tiempo completo a su trabajo, ¿no? Después, otro joven también con mucho futuro, José Ordóñez. José Ordóñez, él está en el Instituto de Nanociencias actualmente de París y trabaja sobre todo en temas de transporte de calor. Entonces, él, por ejemplo, también, bueno, tiene varios doctorandos él ha hecho sus estudios de universidad en Tacna y después de doctorado en México. Y con estas cosas que yo siempre les digo, los científicos muchos se mueven, ¿no? Van a conferencias y ahí son detectados. A él lo detectaron una gente primero de Poitiers, y entonces le ofrecieron el puesto del CNRS, concursó, por supuesto, y ganó. Es un puesto muy difícil el CNRS, es más difícil que en la universidad. Bueno, ese es entonces los investigadores. Después hay lo que llaman acá en Francia los docentes universitarios. Entonces ahí también hay varios peruanos de ejemplo, ¿no? Disculpen que hable de mí, pero Jorge Linares, por ejemplo, igual él, pero no solamente Jorge Linares, sino también Ronald Guillén, Marcel Morales, que es de la UNI, Jorge Linares y Ronald Guillén son de la Católica. Ellos, por ejemplo, han tenido una excelente carrera y todos los tres han llegado al puesto más alto en profesores, porque acá, saben, los docentes universitarios hay en realidad dos bloques. Maître de conférence, que sería una especie de equivalente de profesor asociado, y profesor de su université. Más o menos la proporción es mitad-mitad. Pero en los profesores de universidad hay varios niveles. Hay profesor de universidad segunda clase, primera clase, clase excepcional uno, clase excepcional 2. Los tres hemos logrado llegar a clase excepcional 2, donde hay solamente 5% de profesores que llegan. Entonces, venga ese impacto y con muchas responsabilidades y participación en consejos nacionales. Eh, Después, Alba Málaga, que es una matemática que está también en pendiente positiva.
Ella está actualmente en la Universidad de Lorena, ¿no? Y está, probablemente ella va a tratar de mudarse a una universidad en París. Es una persona también, digamos, yo la veo con mucho futuro, igual, o sea, como tiene, bueno, digamos, el profesor universitario, a diferencia del investigador, el investigador es 100% investigación, el profesor universitario es, digamos, más o menos 40% de enseñanza y tareas administrativas y 60% de investigación. Pero con eso logramos avanzar, ¿no? La ventaja de nosotros es que los docentes que tenemos contacto directo con los estudiantes y entonces nosotros somos lo que detectamos los posibles buenos candidatos para el máster o doctorado. Bueno, y hay otras personas que están trabajando en Supelé, por ejemplo, Inastrosa, Juan Ocampo, que también es muy conocido por Modesto, que ha trabajado mucho con un gran geólogo, y ahora es asesor de muchos proyectos tecnológicos. En medicina también hay muchos colegas médicos que han venido del Perú, formados en el Perú, ¿no? Enrique Casalino, que probablemente muchas personas que viven en Francia lo han visto porque él era consultor de un canal de televisión durante todo el periodo de COVID. Él es el que daba los consejos, qué cosa hay que hacer para no, para evitar el COVID y cuando tienen el COVID, qué cosa hay que hacer. O sea, ¿se imaginan el nivel de Enrique Casalino para estar en ese, digamos, en esos puestos de consejero en la televisión? Bueno, después Flores Guevara, que es un investigador, que es un médico investigador, ¿no? También que ha trabajado mucho en neurociencias. Emilio Rosa Rodríguez, que es un médico cardiólogo, que ha escrito muchos libros y él es una persona muy interesada con toda la parte de salud y social. Entonces, él ha trabajado inclusive en la UNESCO. Después, Serapio, que trabaja también en el ICER, y una joven ahora investigadora, es la única doctorante que le he puesto en esto, porque ella ha ganado un premio que se llama Joven Talento Oreal UNESCO, por sus trabajos relativos al cáncer, a la terapia del cáncer. Bueno, en arquitectura también hay muchas personas que han llegado y que han hecho, digamos, una excelente carrera. Por ejemplo, Siriani, a tal punto ha hecho tan carrera porque recientemente ha fallecido y uno de los periódicos más importantes de Francia, Le Monde, le ha sacado media página para él, dedicado a él. ¿Se imaginan el calibre de este arquitecto? Después, Rodo Tiznado es un arquitecto también de la UNI, ¿no? Siriani es de la UNI. Cuando él estaba en quinto año, Rodo Tiznado estaba en primer año y nos contaba Rodo Cisnados, Siriani era el número uno del quinto año y durante todos los años ha sido el número uno de su promoción de arquitectura y Rodo Cisnados era el número uno en el primer año y ahí se conocieron y establecieron una buena amistad. Siriani luego mudó, después de haber trabajado en Lima, mudó a París y ahí ha trabajado, ha hecho unos trabajos excelentes. Y Rodo Tiznado después ha trabajado también, y es fundador junto con otro de una agencia de arquitectura estudio. Si algunos peruanos conocen el museo, el Instituto del Mundo Árabe, él ha hecho el Instituto del Mundo Árabe. Si alguno de ustedes conoce el Parlamento Europeo, él ha hecho el Parlamento Europeo. Para que vean el calibre, pues igual, cuando tiene el entorno que les permite desarrollar sus neuronas, los peruanos llegan lejos, ¿no? Después hay dos peruanos que ahora son parejas, que han hecho también un excelente trabajo acá en Francia y que actualmente están en el Perú. En empresas hay Carlos Mazurek, un doctor en física, y él ha trabajado en una empresa que le ha dado un gran impulso a esta empresa, sobre todo en la tecnología de sustratos.
Mario Monroy es un ingeniero de la UNI. Carlos Masure es de la Católica. Mario Monroy es de la UNI. Él ha trabajado mucho en la parte de túneles de metros. Realmente es una de las personas que en las construcciones de grandes proyectos ha dado un gran aporte, ¿no? Sus trabajos han permitido, junto con otros, ¿no? Digamos, la extensión de las líneas de metro 4, 12, 14, 15, 18. Él ahora acaba de terminar su carrera y ya está retirado. Un joven ahora también de microelectrónica, bueno, y así, todos estos, una cantidad de peruanos que sobresalen, digamos, acá en Francia. Todos estos es, ¿por qué? Porque Francia da la facilidad de trabajo, ¿no? Y esa facilidad de trabajo es lo que probablemente falta en el Perú, ¿no? A veces, y eso es una pena, realmente es una pena, llega un buen científico y rápido lo contratan para, para algunas labores administrativas. Administrativas, ¿se imaginan? La pérdida lo hacen perder otra vez a estos cerebros. Es otra forma de fuga, es una fuga interna. Fuga externa es cuando el cerebro se va. Y fuga interna, disculpen, pero es una fuga, cuando en lugar de trabajar como científico de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo ponen a examinar proyectos, a discutir, a hacer los libros blancos, los libros rojos, los libros colorados, porque mucho les gusta a los peruanos hacer libros blancos, ¿no? Libros blancos de no sé qué, libros blancos de no sé qué, creo que al final nadie los lee, pero se gasta dinero y cerebro en estos libros blancos, ¿no? Bueno, entonces es una pena que muchos científicos a veces regresan, como es muy bueno, le dan un trabajo administrativo y es para mí es una fuga de talento interna. Bueno, entonces ese es el problema. Ahora, ¿qué hacer frente a esta hemorragia, esta fuga de talentos o futuros talentos cuando son jóvenes que están saliendo? Entonces hay que hacer algo, pero lo uno es, bueno, simplemente constatar y bueno, ya. No, yo digo que habría que, de repente, alguna vez, Modesto, hacer una reunión para qué hacer, cuáles son a corto plazo lo que se debe hacer, pero hay que contar con algún apoyo, ¿no? Por ejemplo, yo diría a corto plazo para que los estudiantes por lo menos se queden a hacer el doctorado, que haya becas de máster y doctorado, pero que haya un programa permanente, porque ese es otro problema que hay en el Perú. Hay un programa, funciona 2 años y 2 promociones y se acabó. Entonces así el estudiante también pues, se queda otra vez en el aire. O sea, no hay un programa consistente, ¿no? Mientras que en otros países siempre hay, acá yo siempre he dado mis conferencias, le digo acá en Francia, ustedes en cualquier momento se paran y cuentan cuántos doctorandos hay en ciencia y medicina, hay cerca de 40.000, pero siempre, de una manera permanente. Hay eso, y todos los años hay programas para dar becas de doctorado, en realidad son salarios, ¿no? Acá en Francia, salario de doctorado, acá en Francia para hacer el doctorado. O sea, eso es una cosa no sé quién puede hacer esto, pero si no hay este programa de becas tanto, si no hay esto, realmente los jóvenes van a seguir saliendo. Y saben ustedes que ahora salen sin decir a nadie, porque antes había todo un programa de gente que salía, la beca 18, no sé cuánto. Ahora no. Hay una cantidad de gente que sale y nadie se da cuenta la enorme pérdida de talentos y de futuros talentos que están saliendo del país. Y lo otro es
carrera de investigador con buenos sueldos, aunque sea 100 investigadores. Y las becas, aunque sea 100, por lo menos ya esos 100, y crean un cierto polo de investigación, ¿no? Y los investigadores igual, pero que haya gente que se dedique a investigar, a trabajar, que ya no esté dedicado a corregir copias o a ir de una universidad a otra universidad, aunque sea para 100 personas, ¿no? Ese es algo. Y lo otro, digamos, conversé hace un momento con mi amiga Ada García Blasquez, y me dice, pero hay algo también importante que hay que decir a los jóvenes, y hay que decirlo con optimismo. Existe actualmente grandes cantidades de megaproyectos, y esos megaproyectos necesitan de jóvenes inteligentes. Entonces hay que presentar estos megaproyectos, no solamente lo del puerto, sino también las carreteras, ¿no? Todos los trenes y las carreteras también de Brasil hasta el Perú. Todo eso necesita de talentos, ¿no? Porque esos hay que hacerlos con trabajos de estructuras. Y eso necesita de grandes trabajos y necesita también en algún momento, digamos, que haya alguien que invierta en cómo dar el famoso valor agregado de los minerales. Pero no hay que quedarse en simplemente hablar valor agregado y se acabó. No, pero ejemplos de valor agregado, hay que dar ejemplos de valor agregado. Yo le doy dos o tres ejemplos. Por ejemplo, todo el oro que sale del Perú, ¿ustedes dónde va? Suiza, Australia, Canadá. ¿Y qué hacen con ese oro? ¿Creen que solamente es para hacer joyitas? No, la mayoría es para convertirlo en polvo, y son los que se utilizan en las conexiones, en todas las conexiones de informática que ya sean las computadoras, chicas, grandes o medianas. Hay una cantidad de oro en cada uno de estos, ¿no? Y todos estos, entonces, en lugar de estar exportando piedras, que haya una política que se transforme esas piedras, primero se saque el oro y se produzca ya sea nanopartículas de oro o polvo de oro, y que ya sea listo, por lo menos ya se da un primer valor agregado. Y en lugar de vender piedras, ya se vende el polvo de pureza, no sé cuánto, 99,99%, y que esté confirmado ya de tal forma que el que fabrica los circuitos o fabrica computadoras ya tenga confianza y compre, y el precio será mucho mayor, la ventaja para el exportador es mucho mayor. Y de la misma forma, también existe ahora muchas fábricas aditivas que utilizan no solamente el oro, sino también el cobre, la plata, el tungsteno, también. ¿Y cómo funcionan las fábricas aditivas? O sea, son grandes robots que en un momento ya todo está planificado, porque se hace capas por capas. En una cierta capa se va a colocar tungsteno, y con el láser, y luego se deja, y así se va a sacar. Entonces, esos recipientes que contienen el tungsteno, el cobre, la plata, tienen que ser también más o menos de cierta pureza. Entonces, el Perú puede, en lugar de vender tierras con tungsteno, tierras con cobre, tierras con plata, puede hacer ya esto. Y lo otro, que me parece que alguna vez hubo un intento, pero no sé si sigue, hacer los cables, ¿no? Hacer los cables de cobre, y que sean bien trabajados, porque tiene que ser no solamente conductor de corriente, sino que además tener cierta resistencia mecánica. Eso necesita cierto tipo de trabajo, ¿no? Digamos, para hacer cables. Alguna vez yo he visto en un lado, pero no me dejaron entrar más, porque uno de ellos viene y dijo, él es peruano, cuidado, y entonces no me dejaron entrar más. Pero vi la primera parte. La primera parte, en realidad, cómo funciona. Es como el cobre, una vez que está más o menos ya puro, entonces, ¿qué hacen? Lo calientan, y está casi como la mantequilla, y en una placa
hacen un huequito, es una forma esquemática, y entonces se empujan y entonces está saliendo por un canal y luego se va enfriando hasta poder convertirlo. Pero luego por ahí hay más cosas, pero eso sí ya no me dejaron entrar. Entonces ahí, por ejemplo, hay un trabajo de convertir en cables. Bueno, ese es lo que. Ahora, respecto a la segunda parte, me parece que había una segunda parte que era, ¿y qué hacer para que la gente regrese? Yo pienso que eso es soñar. Esa es la clave justamente. Bueno, Jorge, has dicho, has expuesto la situación. Sí, Vemos que has mostrado que hoy día hay muchos investigadores que están en Francia, en campo público, privado. Muchos son de alto calibre. Eso es un orgullo para el Perú, obviamente. El problema es que se queda todo en Europa. Ahora, lo que veo yo a mi nivel y que entiendo con toda esta presentación es también que hay otra cosa. Hoy en día, comparado con un investigador que llegaba en su época en posgrado y ahora llega casi en pregrado, según lo que dices, es que en esos últimos años ha habido un cambio, el orden mundial ha cambiado, según yo. sí, sí, En una época era Estados Unidos y Europa que jalaban los talentos, que tenían sobre todo la capacidad financiera y las empresas, porque has mencionado muchas veces que hay empresas que tienen que invertir para jalar talentos y para hacer crecimiento y proponer productos nuevos y nuevas tecnologías. Hoy en día esto se ha diversificado mucho más. Vemos que ahora China, muchos países de Asia, incluso países de América Latina, están invirtiendo mucho más, están aprovechando mucho más sus materias primas que han tomado mucho valor para utilizar ese resultado en el PIB para invertir más en otros sectores y crecer. Entonces, hoy día un investigador va a tener muchas más opciones que en esa época para sus estudios. Y el problema que veo es que si estamos en un momento en el que si intentamos resolver captando los talentos antes de que se vayan o incluso traerlos de vuelta, es cada vez más complicado porque hay mucha más competencia, tiene cada vez muchas más opciones y sobre todo la diferenciación es tan grande hoy cuando vemos la diferencia que tiene incluso Francia y Estados Unidos. Ahora mismo Francia y Estados Unidos se ha visto nada más incluso con problemas geopolíticos como la guerra en Ucrania y con y con la bolsa Estados Unidos que no para de subir cuando la bolsa europea está casi estagnada, se ve que se han creado unas diferenciaciones económicas muy grandes en las que cubrir ese diferencial me suena muy complicado. Por ejemplo, hoy día las empresas del IA que están en California, que cuando proponen un sueldo a investigadores por encima de los millones de euros para captar los mejores talentos de franceses que nadie puede retenerlos aquí, las empresas de IA están todas allá y aquí en Francia estamos muy atrás. Entonces, hay que poner también en ese contexto cómo un país como Perú, que está ya atrasado y que hace años que no ha podido recuperar ese retraso, como un país como Perú va a poder convencer a jóvenes que hoy día tienen tantas posibilidades afuera y sobre todo tanto diferencial de conocimiento eh, y económico para que se queden. Y además, las profesiones que propones me parecen muy interesantes, pero me parece que no podrían funcionar si están aisladas. Hablamos de unas becas para estudiantes. Obviamente, las universidades en Perú es como los candidatos políticos, hay creo 200. Y bueno, sabe muy bien, está todo un poco repartido de manera desequilibrada. Entonces, captar los estudiantes no va a ser solo dándoles una beca, porque, como dicen, van a ver, ¿y después qué? No voy a estudiar en una universidad peruana para después no encontrar trabajo, porque las empresas nos siguen. Una carrera de investigador, que sería, me imagino, financiada en parte por el Estado y si no es una parte privada importante, no va a poder tener el impacto suficiente para que un estudiante hoy en día que está abierta a la situación internacional y que además, como se mencionó esta vez y la vez pasada, con la inseguridad que hay en Perú y estabilidad, le pueda convencer de quedarse. Entonces, creo que la respuesta para mí tiene que ser mucho más bueno, estoy un poco por encima de la respuesta, pero un poco más fuerte, en el sentido de que tiene que ser realmente en
estructura económica del país en la colaboración completa, invertida de las empresas locales y que las internacionales sean muchas más, que paren de recuperar solo lo que les interesa el país y no inviertan, y obligar a esas empresas internacionales que están solo pagando algunos dividendos a Perú a invertir ellos también y traer parte de esas tecnologías afuera, aquí en Perú, para traer más activo a nuestros jóvenes. Sí, efectivamente. Yo diría, primero quiero agregar algo respecto a todo tu comentario. O sea, yo he visto gente en la Católica, que probablemente Modesto lo conoce, Ortiz. Omar Ortiz es un excelente científico y que está trabajando en mecánica cuántica y que está trabajando en tecnología cuántica y que tiene el placer, y a mí me dice, a mí me gusta trabajar en el Perú. Yo he dejado mis posibilidades de estar en Francia y trabajo acá y tiene amplia libertad de trabajo. Él, por lo menos es lo que me dijo hace 2 años, ¿no? Entonces, él es, a ver, como dice, como dice Modesto, dice que ha sido exalumno del CEPRESID. Bueno, y es alumno de la Católica y ha hecho su doctorado fuera, me parece que acá en Francia. Bueno, él, por ejemplo, que está ya reemplazando a Pancho de Sela, que era el jefe de la parte de óptica cuántica, él trabaja con gran placer, o sea, sin estar esperando que se haga una gran revolución, porque si esperamos que haya primero una gran revolución para hacer algo, yo pienso que el último que salga vamos a decir que el último joven que salga apague la luz, ¿no? Porque ya todos se están yendo. Entonces, menos mal. Menos mal que hay personas como Omar Ortiz. Menos mal que hay personas como Juan Rodríguez también en la UNI, que a mí me ha dado una buena impresión, una persona también que está impulsando y está dedicándose a buen trabajo. Y así hay otras personas, pero yo he visto el trabajo, no de Juan Rodríguez, solamente he visto su trabajo por video y he conversado con él una vez por video igual, pero el trabajo de Omar Ortiz, eso sí, yo lo he visto. Y entonces, él realmente está trabajando y está concentrado en una idea, porque esa parte de tecnología cuántica, todavía hay muchos ensayos, ¿ah? Todavía no sé en qué momento saldrá realmente un verdadero computador cuántico. Entonces, frente a tu pregunta, yo diría, tendría que haber alguien, digamos, que trate de convencer a esas grandes empresas como Google, o otros, ¿no? Que están interesados en decir, mire, ustedes financian 1 millar o 2 millares de dólares aquí y acá. Yo les digo, miren, financien 10 millones de dólares a este grupito de la Católica que está buscando en esta vía. Y entonces se le da dinero y de la misma forma puede haber otros temas, ¿no? Porque hay muchos temas todavía que están en plena competencia. No es solamente el computador cuántico. Ustedes saben que, por ejemplo, los carros que ya están saliendo, esos carros necesitan absolutamente un cambio total, porque si Francia se queda con sus carritos Renault de hace 20 años, creo que todos los franceses que trabajemos en la universidad o en el banco, vamos a tener que sufrir. ¿Por qué? Porque la industria automóvil representa con todos los anexos, ¿ah? Cerca de 10% de los trabajos en Francia. O sea, ¿se imaginan ustedes si la industria de automóvil se cae? Francia realmente le afectará muchísimo todo el rubro económico. Y por eso es que están invirtiendo en la nueva tecnología, cómo hacer estos motores, cómo utilizar las buenas tierras raras, cómo mejorar las baterías, porque esas baterías no caen del cielo, ¿no? Algunos creen que te compran la batería. No, señor. Esas baterías es fruto de trabajo de un laboratorio. Y ahí
ahí hay un trabajo todavía, ¿no? En un momento todo el mundo por ahora está en el litio-ion, pero de repente hay otra forma que puede estar. Pero inclusive en la batería hay mucho trabajo para que tenga una fuerte tiempo de que puedas ir con tu carro 1.000 kilómetros. Actualmente hay un carro que corre 1.000 kilómetros, respuesta no. ¿Puede haber respuesta? Sí. ¿Y cómo? Hay que trabajar. Y para eso necesita talentos, ¿no? Y talentos, y en ese caso, por ejemplo, los, los, ah, en ese caso, un grupo de peruanos que sea en química o electroquímica puede ofrecer ese trabajo, de la misma forma como yo he estado presentando el trabajo de la tecnología de cuántica, convencer a Google de dar 10 o 20 millones de euros y que trabaje estos jóvenes y encuentren de repente algo que a ellos les facilita. De la misma forma, alguna empresa, de repente puede ser Renault o, o Peugeot o alguna otra cosa, o Nissan, entonces que dé unos 40 millones a un grupo para que trabaje sobre baterías. De repente la mitad trabaja en baterías de litio. ¿Cómo mejorar esto de acá, no? Bueno, ese es mi primer comentario. Ahora, hay una cosa también que quiero decirles. Menos mal, menos mal, a diferencia de India, menos mal que en el Perú la mayoría no hablamos bien inglés, porque si no, se imaginan la fuga de talentos, se imaginan la fuga de talentos. Lo único que les para a muchos es el idioma. Muchos van a España, pero España va probablemente ser saturado de repente. Entonces, es lo que está parando. Entonces, yo pienso que hay que dar buenos sueldos. Yo no sé cómo hace la católica, pero ojalá que tenga excepciones y dar buenos sueldos realmente a los que están trabajando, de los que están trabajando realmente en investigación, ¿no? Eso sería una especie, mientras no haya la carrera de investigador, entonces, que haya unos bonos, es lo que existe acá también en Francia. Acá en Francia, por ejemplo, unos concursos para tener unos bonos que representan 600 euros mensuales, ¿ah? Durante 4 años. Y en función de si tú trabajas, te dan esos bonos adicionales, ¿no? Hay Entonces, una que cosa que exista. quisiera comentar antes que se me olvide, porque con mi edad también me olvido cosas. Eh, Algo que nos olvidamos, me parece, en esta ecuación, es que intentamos solo retener a peruanos. ¿Por qué no hacemos algo como otras potencias han hecho en el pasado? Es traer gente de fuera. Tener gente que tienen todos el mismo perfil, background, misma lengua, como dices tú. Trabajando entre ellos en cualquier, no, para no mencionar un nombre, cualquier universidad, en un laboratorio que además está sin luz o no sé, funcionando en dos velocidades, sobre todo cuando hubo COVID, por ejemplo, que estaba todo bloqueado. Si no tenemos gente de fuera que nos trae un poco de ideas nuevas, lenguas nuevas, que interacción con otros países, dar ganas a gente de otro país a venir al nuestro, va a dar más ganas a los peruanos de quedarse o de volver. Porque si ni siquiera no podemos traer talentos de fuera, es algo, mira, cómo hacen en el fútbol. ¿En quién juega, dónde juegan los brasileños? ¿Dónde juegan? No juegan en Brasil, juegan en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y Estados Unidos ni siquiera, en verdad, no ha logrado, jala solo a los jubilados, jala a Messi cuando se jubila. Entonces, ¿por qué? Porque en local el fútbol nadie se interesa. En Francia, en Inglaterra, en España el fútbol es, la gente de Estados Unidos que le gusta el fútbol mira la Liga de Campeones en Europa. ¿Por qué? Porque entonces ahí es lo que nos falta. Tenemos que jalar interés por el país. Y bueno, yo creo que uno de los intereses que tenemos es, bueno, entre todos el turismo, pero mucha gente quiere venir a Perú por turismo, pero ¿por qué no se queda también para otras cosas? Tenemos materias primas, como dice, entonces crear un polo con investigadores que son especialistas de ese tema, hacer venir, invertir en gente del extranjero, obligar a empresas extranjeras que cuando vienen a Perú a llevarse productos primarios de aquí, obligarles a abrir un centro de investigación con gente de allá que traigan de manera, y que si no lo hacen les penalizamos
con un impuesto suplementario como hacen aquí en Europa. Entonces, si no quieren, bueno, encontraremos otra empresa que va a pagar ese impuesto trayendo a su gente y creando polos internos con peruanos y gente de fuera. Así como vamos a crecer. No podemos crecer solo guardándonos los pocos que quieren quedarse y que solitos se crean. Es posible, pero estamos en un punto en el que necesitamos realmente impacto. Y yo creo que un impacto ahora tiene que ser aprovechar nuestras fuertes los puntos fuertes que tenemos. Y yo creo que, por ejemplo, algo en relación a materias primas, podemos convencer empresas de cortarles el acceso si no apoyan de alguna manera el Perú. Y eso es lo que se ve en Estados Unidos cuando uno ve Trump que hace sus tarifs o otras cosas proteccionistas como o China, pues tenemos que seguir un ejemplo también en ese tema, ser un poco más ambiciosos y no solo intentar salvar como podemos el país. Bueno, vamos a abrir ahora a preguntas al público. Sí, pero Muchas preguntas hay ahora. un comentario a lo que dices, es verdad, hay que decirles a los mineros que las minas, las tierras pertenecen a todos los peruanos, que no se olviden, ellos piensan que ya exploraron y eso les pertenece a 100% a ellos. Hay que saber que la tierra es del Perú. Entonces hay que convencer a gente como Benavides de invertir en el Perú. Y entonces, por ejemplo, tomando tu idea, Manuel, de que le den valor, que él mismo, si quiere, su empresa, una parte de la empresa, crea una empresa para que dé el valor agregado acá, en el Perú, ¿no? Y no esté enviando todas las cosas afuera. Ahora, respecto, hay un tema también muy importante que es lo de los jubilados, ¿no? Los jubilados acá en Francia, yo conozco, ¿no? Porque yo además soy jubilado. Aquí en Francia, primero, que a los 70 años te obligan a partir, así seas premio Nobel. Y eso nadie lo contradice. Ya todo el mundo aceptó. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el jubilado sigue teniendo un sueldo más o menos aceptable. Es más o menos entre 90 y 110% de tu sueldo. En algunos casos es más que tu sueldo. ¿Cuándo? Cuando son jóvenes, cuando son personas que empezaron desde 22 años, o sea, aquellos que ingresaron a un École Polytechnique o a la École Normale Supérieure, cuando terminan a los 67 años, o 68 o 69, le dan, pero como trabajó más del tiempo, le dan un bonus, y este bonus hace que al final, yo conozco un amigo, gana más de lo que ganó en su último sueldo. Y entonces lo que ya es más o menos bueno, ¿no? Pero la mayoría de funcionarios, yo hablo de los investigadores y los docentes universitarios, ganan, digamos, 90% de su sueldo, ¿no? Si han trabajado todos los años, ¿no? Si han trabajado todos los años, 90%, y tienen derecho a ser profesores eméritos. O sea, profesor emérito, ¿qué significa? Que tu sueldo ya es una pensión, ya no es la universidad que lo paga. Por eso la universidad y dice a los que ya están por retirarse, señor, usted, jovencito, muy bueno, todo lo que quieras, hasta de repente puede ser premio Nobel, pero te vas. Ya la universidad, así la universidad entonces con tu sueldo puede recibir a dos jovencitos nuevos y A ver, todos los años hay puestos de trabajo en la universidad. Mientras, pero el jubilado entonces a los 70 años sale y es profesor emérito, sigue trabajando, si quiere, puede trabajar sus actividades de investigación, pero su sueldo, entre comillas, es pagado ahora ya por el Estado, por otra fuente. Ya a no ver, está en el presupuesto de la universidad. en nuestro punto, según lo entiendo, hablamos mucho de juventudes. Hoy en día, desgraciadamente Ah, o afortunadamente, creo que las generaciones actuales no piensan tanto en la jubilación por una mm, razón muy simple, que piensan que los estados no lo van a poder pagarle de todas maneras. Vemos en Francia que se está cayendo el gobierno por el tema de sí. pensiones, en otros países también. Yo creo que ese sistema de jubilación, simplemente con la demografía que tenemos hoy, con los problemas que vamos a tener,
va a ser un reto en todos los países y en todos los ámbitos, porque no va a ser sostenible, sobre todo por el alargamiento de la edad y etcétera. Eh, Sí. y retomando las preguntas que vemos del público, eh, la carrera de investigador que se propondría. Eh, hemos hablado de carrera sostenida por el Estado, si la idea de obligar a las empresas de financiar esta carrera de manera automática por algún proyecto de ley o por alguna ah, impuesto adicional a los que no respeten un cierto número de investigadores científicos, podría ser una idea para que las empresas nacionales e internacionales que se instalen en el país logren lanzar esas investigaciones y que no sean solo hechas en el extranjero. ¿Qué preguntas tenemos aquí? Además, los militares y policías tienen pensión con cédula vida, como si estuvieran trabajando. Bueno, esto es un tema un poco anexo, pero en todo caso, los militares y policías creo que necesitamos, porque con las preocupaciones de los científicos actuales, que es de mantener el orden en el país, si no logramos tampoco reclutar militares y policías y tenemos el mismo problema que con los investigadores, vamos a terminar aún peor. Entonces, no creo que sea una solución cambiarles mucho su pensión. No, Y no, no, no. investigadores, Yo pienso que, Manuel, la idea no es quitarles a ellos esto, es que los investigadores tengan esto, porque eso es prácticamente lo que pasa que en Francia, cuando yo les digo, no hay la cédula viva, sí, ¿no? Pero tu pensión es tal que sigues teniendo tu buen sueldo, ¿no? Entonces, no es quitarles a los policías su cédula viva, no, que sigan teniendo ya, pero que los investigadores también tengan esta cédula viva. Esa es la idea, claro, que los investigadores también tengan, sí. alinear positivamente todo tipo de puesto. En todo caso, eso me hace pensar en otra idea. Tú comentabas que los jubilados peruanos en el extranjero ganaban más del 100% de su sueldo y además no los dejaban trabajar. ¿Por qué no vuelven al país, al Perú? Ahí completan con un sueldo en un local y crean polos de investigación donde todos los jóvenes van a ver, mira, Jorge Linares, yo quiero trabajar con este capo para lanzar aquí en Perú esta investigación y soportado por un Google o por una minera, y va a cobrar aún más este Jorge Linares y va además motivar a todos los jóvenes en trabajar con él en esa empresa. ¿Qué te parecería? Ah, eso es otra cosa que varios entre nosotros acá hemos comentado, pero tú sabes que yo, y Modesto lo sabe, cuando salí, o sea, yo trabajé 10 años y cuando salí dejé mi puesto todavía pendiente. Y mi puesto ha estado ahí, el puesto de la Católica me estaba esperando hasta los 75 años, porque siempre tenía la idea de que iba a regresar, pero realmente les confieso que cada vez que iba al Perú me desalentaba cada vez más. Realmente imposible volver a convencer otra vez a mi esposa para que venga a vivir al Perú. Realmente la convencí una vez, pero creo que tendría que cambiar de esposa para estar. Bueno, entonces, ¿por qué un jubilado? Yo pienso que es un sueño que en el papel funciona, pero que en realidad, ¿qué pasa? Lo que pasa es cuando ya los jubilados que hemos vivido acá tenemos nuestras raíces acá, tenemos nuestros hijos. Cuando yo tenía hijos decía, cuando ya tengan 20 años ya estaré libre, pero no, llegan los nietos, 4 nietos. Entonces, el placer de esta vida, de pasar días, horas con estos nietos y después vendrán los bisnietos. O sea, uno ya crea raíces. Y hay otro problema también importante, realmente es importante. Nuestra salud comienza y nuestro seguro que tenemos acá en Francia, ese seguro porque hemos cotizado todo el tiempo acá, lo tenemos acá. Yo he ido ya 2 o 3 veces al hospital, una vez he estado 2 días, pero en 2 días me hicieron un chequeo general, IRM 2 veces, un IRM del corazón, que eso que en el Perú creo que no existe, una cosa especial del corazón, porque había ciertos problemas. Bah. Todo un examen en 2 días, así inmediatamente. Ahora hay problemas de salud, pero eso no lo puedo tener en Perú. O sea, si yo voy al Perú y si algo me sucede, porque ya nuestras edades, ya pues yo tomo 4 medicamentos para estar en forma.
Si dejo los cuatro, creo que me voy. Entonces hay problemas que ya empieza la presión, que ya empieza el colesterol, que ya empieza el ABC, porque la sangre no comienza a fluir bien, y el otro, la infección urinaria. O sea, yo tomo cuatro medicamentos. Y esos medicamentos, miren, Eh, yo voy así a la farmacia. Buenas tardes, señorita. Esta es mi lista. Y me da, ¿cuánto pago? 0 euros. 0 euros. ¿Eso puedo tener en el Perú? No. Entonces, y puedo ir o sea, te imagino, o sea, por eso es, yo digo, en el papel dice, está muy bien, estos jubilados se pueden ir. Sí, pero hay ese problema. ya, Hay el pero problema que ya entiendo están entonces, que ya están esa, nuestras raíces acá y que nuestro sistema de salud, estamos en yo tengo ya como modesto 76 años. Mi voz todavía funciona bien, pero hay otras cosas que no funcionan bien, entonces, o que funcionan bien gracias a la medicina. Y entonces, por eso no es fácil. O sea, yo digo que alguien que tenga un puesto permanente activo, regrese al Perú, es un sueño. Yo pienso que entonces nunca, eso nunca, nunca, tenemos, nunca, no, no existe. Yo no tenemos que conozco utilizar eso un entonces caso. es importante eso para, No, hay que utilizarlo en nuestro análisis. pero Entonces, nuestro análisis nuestro es, análisis quiere nuestro decir análisis, que si Manuel, dejamos a los jóvenes irse más de 5 años, no, es imposible que vuelvan. imposible, imposible, Entonces, imposible. Eso es imposible. Es para mí un joven que sale más de 5 años y si logra tener, en la condición, si logra tener un puesto permanente en el CNRS o en el COA o en la universidad, esa persona no vuelve nunca. no regresa nunca, nunca en su vida. ¿Por qué? Porque cada vez que de repente se va por un año, 2 años, pierde. ¿Por qué pierde? Porque el sistema universitario está hecho, es como una rueda, tú tienes que ir escalando. Y para ir escalando necesitas necesariamente trabajar a fondo y publicar y ser invitado, organizar conferencias. Y entonces, si tú estás en ese proceso y de repente te vas, regresas, ya pierdes. Pierdes. Por eso es que yo digo, no, por eso la política del Perú no debe ser traer gente. No, no debe ser. Debe crear los medios para que la gente se desarrolle en el Perú. Esa debe ser. Ahí uno debe dedicar a eso 100%. Traer gente de afuera, de peruanos, si llegan, puede hacer, pero eso Pero no entonces hay que gastar traer extranjeros como otros países. tampoco. Estados Unidos trae franceses, Sí, ¿por qué los franceses no van a Perú? sí, pero ¿por qué? Entonces, los chinos, por ejemplo, los chinos han captado a sus chinos que estaban en Estados Unidos, los regresaron. ¿Y sabes cuánto le pagan? Mucho más que les pagaban los americanos. Mucho más. Entonces, esa es una cosa que el Perú no lo puede hacer. Y en el Perú, además, con el problema de la jubilación, ¿no? El problema de la jubilación es otro problema. Hay muchos científicos, y Modesto conoce, siempre da ejemplos de una persona, no sé quién es, pero siempre lo menciona, que actualmente gana 1.200 soles mensuales. ¿Te imaginas cómo puede un científico soportar eso, ¿no? O sea, tiene que ser tienes que tener de repente una herencia que te permita vivir por otro lado. O sea, por eso para mí el problema Entonces el número problema uno, es económico, básicamente. y hay que dedicarse a crear las fuentes de trabajo en el Perú, fuentes de laboratorio de investigación en el Perú. Eso hay que hacer. Entonces, desde ahora ya tener programas de doctorado permanente en el Y- Perú y ver carreras de investigación que el investigador se quede y tenga una especie de cédula viva cuando se jubile. Eso debe hacer. Si alguna vez un gobierno hace esto, yo voto por ese gobierno que lo hace. Y tendrán que, Así sea de derecho. como dijimos, tenemos que además empujar que las empresas privadas estén estimuladas por el Estado para que
crean todos estos puestos porque el Estado solo no podrá y es solo el ¿Por qué no? crecimiento. El Estado tiene plata. El El Estado Estado, no el tiene plata porque Estado, no capta lo que debería captar, supongo. A ver, acá hay el es- preguntas que están llegando del a público. ver, esa pregunta ya No, claro, es ese es un sí, comentario. Bueno, las un oligarquías comentario son más bien, responsables de sí. esta desgracia. Bueno, esto de la oligarquía no podemos hacer mucho. Supongo que todos los países que sufren de desconstrucción del Estado, que no está estructurado de manera de crecer, está completamente viada a Ah, bloquear su aparato productivo. Pero hay otras cliquea preguntas. porque no veo Hay la un pregunta. José Abelardo Quiñones Chambi, un estudiante de Solea, quinto semestre, que que le, le gustaría ahí está. conocer el progreso y requisitos para participar en becas extranjeras. Bueno, creo que él no te ha escuchado el estudiante. Ah, bueno, el requisito, yo conozco muy bien las becas de doctorado. Las becas de doctorado, yo les repito, hay 40.000 doctorandos. Cada año hay cerca de 10.000 becas que se proponen en varios campos. Es verdad que de los 10.000 debe haber unos 6.000 que ya tienen dueño propio. ¿Por qué? Porque el profesor que propone ya detectó a un buen estudiante. Pero no todas las becas tienen. O sea, deben quedar más o menos libre para todo concurso 4.000. Y en las becas que en Francia son becas abiertas. No necesitas hablar francés, necesitas sí hablar inglés, porque las entrevistas se hacen en inglés, ¿no? Entonces necesitas primero tener un buen CV. Bueno, eso es una cosa que eso es tema ya de Currículum. otro tanto. Un buen currículo y que seas dentro de los mejores de tu promoción y de preferencia, si tienes un máster, que haya ya hecho alguna pequeña publicación y tener carta de recomendación de por lo menos dos profesores, uno de los cuales sea un verdadero investigador. Yo a veces he participado en alguna selección, ¿no? De jurados, tantos. Cuando el que recomienda, vemos en Google Scholar, no tiene ni una publicación, y decimos, ¿cómo puede recomendar si no conoce qué es investigación? Entonces, el dossier, les aseguro, se va a la basura cuando tienen un recomendado que se supone que dice buena investigación, pero el que recomienda no tiene nada. Entonces, eso no funciona. Tiene que tener un buen currículo, estar dentro de los mejores de su promoción, tener una recomendación de un profesor investigador que publique y que sus publicaciones sean Y, referenciadas. Eso sí funciona. y Así además funciona. idealmente tiene que querer volver a Perú, ¿no? Ok. No, Y no, ya, no, 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 no. digo, para comentar con respecto a nuestro tema. Y pregunta 2, medite. Necesitamos dinero, dice el doctor de habilidades gerenciales. Y yo le creo, si hubiera inversión en las mentes jóvenes, habría un increíble desarrollo social. Seguro que sí. Seguro que sí. Y eso es parte de una política de gobierno. Es parte de política de gobierno que se puede juntar. Mire, acá en Francia, ¿cómo funciona? ¿Quién pone las becas? Al final de cuentas, es el gobierno, de una u otra manera. Ya sea de una manera directa, porque hay ciertas becas que vienen del ministerio, pero hay otras becas que vienen de proyectos de investigación. Y estos proyectos de investigación, generalmente de 7 millones de euros, contienen becas de tanto. Y hay una parte importante, bueno, importante, 10%, hay una parte, 10% que son becas que se hacen en relación con la empresa. O sea, la empresa no pone todas las becas, pone máximo 10% de las becas, 8% en realidad. Y entonces es una beca que acá se llama CIFRE, CIFRE. Y estas becas entonces se hacen en coordinación entre la empresa, generalmente la mayoría de los casos es Valeo, y la universidad por un tema específico, ¿no? Entonces, ahora el problema de estas becas, un problema entre comillas, es que los resultados de los trabajos tienen que restar en un medio confidencial, ¿no? Entonces, por eso cuando el estudiante postule, tiene que decir, no tengo publicaciones porque mi trabajo ha dado lugar a tal patente, tal cosa.
Entonces, la empresa sí también participa, pero no es sustancial. El que es sustancial es el Estado que tiene que dar el dinero. Vale, entonces para concluir, antes de despedirnos de todo nuestro inmenso público, ¿qué nos recomendarías? Porque veo que hablas un poco de decisiones gubernamentales. ¿Qué recomendarías a los jóvenes, a la gente, eh, de pedir a sus políticos? ¿Qué cosa, qué programa deberíamos empujar? ¿Qué tipo de qué contenido de programa para las próximas elecciones, que es el momento que 6 meses de que el Perú se va a decidir su futuro? Mire, yo quisiera hacer caso, digamos, a mi amiga Ada García Blasquez, que me dice que los jóvenes vean los megaproyectos que están ahora ejecutándose o por ejecutar. Esos megaproyectos van a necesitar de mucho talento. Y entonces, en lugar de que que ejecutan estos megaproyectos traigan gente de Brasil, de Bolivia, entonces ellos tienen que meterse en estos megaproyectos. Pero para eso hay que conocer cuáles son esos megaproyectos, ir a tocar la puerta y decir, mire, yo soy ingeniero mecánico en tal área y puedo trabajar en tal cosa. Entonces, según ella, existe trabajo en estos megaproyectos. Y lo otro, digamos, a los jóvenes, tratar de influenciar de alguna forma en los políticos para que crean la carrera del investigador y lo otro para que haya programas permanentes de becas de doctorado, para que así estos jóvenes se queden en el país y se cree en un cierto momento una especie de sinergia, ¿no? Porque cuando comienzan a haber varios, ya entre ellos pueden formar su empresa, ¿no? Y que haya también cursos, esto es una cosa importante. Yo he sido director de un máster durante 12 años y realmente cuando hemos construido el máster, cuando Versalles comenzó a formar parte de París-Saclay, yo he participado en muchas reuniones y una de las cosas que se logró es que en todo máster haya un curso de cómo formar y crear empresas, ¿no? Ese es algo, por ejemplo, también es importante que haya en los máster de la universidad, cómo crear empresas, cómo encontrar financiamiento para empresas, una vez que uno tiene una idea, ¿no? Y de esta forma crear empresas y implicar a la universidad para que la universidad invierta, porque al final de cuentas, si ustedes ven, por ejemplo, los CNRS recibe por las patentes una buena cantidad de dinero, que haya también este espíritu de inversión. Y eso es mucho más fácil, es verdad, en universidades privadas, ¿no? Que en universidades públicas. Una especie de que se crea empresa con los jóvenes, porque los jóvenes son los que tienen las ideas, ¿no? Y crear empresas, la universidad que financie para que luego recupere, en lugar de estar, y luego buscar financiamiento de repente de Google, como el ejemplo que daba de la parte de computación electrónica. Bueno, Entonces eso es por ahora. necesitamos políticas de Estado que permitan crear una dinámica fuerte en torno a posiciones de investigadores, que sea públicos o privados, y además construir con las universidades de manera muy catalítica semilleros de empresas para eh, investigadores que quieran crear, que tengan ideas, crear una especie de Silicon Valley en el Valle del Lurín, por ejemplo, no sé, elegamos un sitio donde podamos empujar con ayudas públicas, con empresas también que están detrás y que los investigadores peruanos puedan sentirse en un contexto en el que pueden crecer y hacer crecer el país con ideas propias y con inversiones públicas de que vienen de adentro y de fuera. Bueno, gracias Así entonces a es. Jorge de haber venido hoy. Gracias al doctor Modesto Montoya de haber creado este encuentro. Y bueno, les agradecemos de haber participado hoy. Esperamos que les haya gustado. Dejen sus comentarios en la página y nos vemos pronto para una próxima evento de encuentro con la ciencia. Acá tenemos difundido en la pantalla el próximo encuentro científico internacional que va a ser en Europa, en París, en el mes de diciembre y en enero en Perú. Las inscripciones están abiertas para el 2 y 4 de enero, donde seguramente va a ser un momento para discutir todos los temas similares a los que hemos mencionado hoy con investigadores y estudiantes de todo el mundo.
Muchas gracias a todo el mundo y gracias, buenas tardes. Ok, gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Modesto. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.